Estamos acompañados de Walter Mateu. Vamos a hablar del peronismo. Ese peronismo que cuando todos creen que está cayéndose, se levanta, se erige y gana elecciones. Y a pesar de dirigentes encumbradísimos que se caen, que cambian, que son denunciados, que pasan por malos momentos, abajo la militancia siempre le permite al peronismo levantarse y volver a ser competitivo. Y eso tiene que ver con personas como las que tenemos hoy acá a mi lado, Walter Mateu, un militante peronista de base de la ciudad de La Plata, un dirigente que pasó o que militó en la UES, en la JUP, en la JP, en el movimiento sindical, en el PJ institucionalmente, siempre con una fuertísima impronta social, como dice nuestro graph allí. Es un peronista de raza, Walter Mateu, y con él vamos a conocer por qué el peronismo siempre vuelve a ser protagonista a pesar de sus dirigentes, a pesar de los errores que cometen muchos de sus dirigentes. Walter, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días Walter, gracias por la oportunidad que me das y bueno, buen día también a la audiencia que te sigue. Bien, ¿cómo empezó tu vida o sea, cómo te relacionaste con el peronismo? ¿Por qué? ¿Cómo empezó eso, ese amor por el peronismo que ha hecho que seas uno de los militantes más reconocidos del peronismo de base en la capital de la provincia de Buenos Aires? Bueno, esto empezó a los 14 años, o sea, yo a los 13 terminé la escuela primaria en la escuela 52 y las Malvinas, en San Carlos. ¿En dónde queda? En San Carlos, en lo que era la quinta, ahí en 139 y 36. 139 y Sí, la escuela 36. 52 y las Malvinas. Bien. Y bueno, nosotros teníamos una familia muy humilde. Mi mamá había separado a mi papá y nosotros vivíamos ahí. Y un día vino mi abuela que siempre nos visitaba y dice, bueno, ¿quién quiere seguir el secundario? Que ella vivía en Los Hornos. Y bueno, que el único que levantó la mano fui yo. Mis hermanos ya no querían seguir estudiando, ya estaban trabajando en un taller mecánico. Y bueno, me fui a vivir con la abuela y empecé a estudiar en Industria de Los Hornos, ¿sí? El segundo año de industrial estaban armando el centro de estudiantes y bueno, ahí me eligieron mis compañeros como delegado. Así que empecé como delegado en el centro de estudiantes a los 14 años. Bien. Y después me relacioné porque en el movimiento estudiantil se estaba también peleando el boleto secundario. En ese tiempo empezábamos la democracia, ¿no? Recuperamos la democracia en el año 82-83. Y bueno, y ahí como yo empecé como delegado, ahí ya empecé a conocer a la gente de la UES, a los compañeros de la UES, y bueno, empecé a militar en lo que era la UES. ¿Y cómo era la UES en ese momento? Porque veníamos de la dictadura, veníamos de un momento de proscripción muy grande, sobre todo para el peronismo. Nos ganó o le ganó al peronismo la UCR en ese momento. ¿Cómo era militar en la UES en un momento en el que el peronismo no era tan protagonista? No, y en ese momento fue reconstruir todos los centros de estudiantes primero, tomar conciencia de lo que había pasado, porque también estaba muy fresco el tema del proceso militar, ¿sí? Yo me acuerdo que después yo fui presidente del centro de estudiantes de industrial, como 3, 4 años, y me acuerdo que al principio nos reuníamos en la unión de estudiantes, nos reuníamos en el partido. Me acuerdo que estaba Gabriel Bruera en ese tiempo, Mariano, había unos cuantos compañeros. Y después creamos la Federación de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de La Plata. Cuando me decís que ibas al industrial, ¿a qué le llamás el industrial para los que no son de La Plata? La Escuela Técnica número 3 de Los Hornos. Perfecto. Y ahí empezamos a reunirnos y empezar a pelear el boleto secundario, porque habría que volver a plantear todos los derechos que se habían peleados anteriormente, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a conocer también la historia de la noche de los lápices, la empezamos también a rememoriar, ¿no? Claro, la noche de los lápices, para quienes no saben, ocurrió en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre del 76, sí. Creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue una noche recordada porque los militares se llevaron a varios chicos de La Plata que habían peleado por el boleto secundario, los tuvieron retenidos ilegalmente, algunos de ellos murieron y bueno,
y hay una película hecha con eso, basada en lo que contó uno de los sobrevivientes, que es Pablo Díaz, el único sobreviviente, creo. Claro, y bueno, fue reconstruir toda esa historia, ¿no? Recordar y empezar la lucha, porque también tuvimos que estar yo me acuerdo que hemos ido a la Cámara de Diputados, presentar el proyecto, pelearlas con los diputados para que se presente el proyecto y que se dé el boleto secundario, ¿no? Que es lo que nosotros también necesitábamos. Imagínate que en la Industria de los Hornos venían chicos o compañeros de Berisso y Ensenada a estudiar ahí. Entonces le hacía muy dificultoso en ese momento pagar. En mi caso yo todavía vivía en la casa de mi mamá también, tenía que pagar 2 boletos, tenía que tomar el 307 y el 506. Así que me tenía que pagar dos boletos. Y era plata para en ese entonces para nosotros también. Hasta que se pudo promulgar la ley del boleto secundario y bueno, ahí fue una alegría para muchos que la veníamos militando, ¿no? Perfecto, ahí tenemos la Noche de los Lápices, el desgraciadísimo evento del que hablábamos recién, ocurrido, como decíamos, en una noche de septiembre del 76 en La Plata, cuando recién se iniciaba la sangrienta dictadura militar que precedió este largo periodo democrático que estamos viviendo y que estamos disfrutando a pesar de todo. ¿Cómo es la vida de un militante? O sea, ¿qué se siente siendo un militante toda la vida? Porque como vos decís, arrancaste de muy chico, trabajando siempre para que el peronismo sea parte del gobierno, pero nunca ocupaste un cargo. O sea, siempre lo tuyo fue la militancia social. Nunca ocupaste un cargo de concejal, un cargo electivo importante. Siempre estuviste militando. Digo esto como un ejemplo de que hoy en día se matan por los lugares, se dicen cualquier cosa por los lugares y muy poco se los ve a la enorme mayoría de los que ocupan justamente los escaños más importantes en un barrio. Y en todo caso van al barrio cuando están de elecciones. En cambio vos militás socialmente, me consta, desde toda la vida, lo seguís haciendo y bueno, y no ocupás ningún lugar de protagonismo. Tu protagonismo es la acción social. Eso tiene un valor enorme para el peronismo y el peronismo por ahí no lo ha sabido reconocer, Walter. ¿Qué sentís vos sobre eso? No, yo creo que estoy contento con lo que he aprendido, porque a mí el peronismo me ayudó mucho y me enseñó mucho. Yo aprendí yo tengo una base netamente peronista. Yo después empecé a militar con el Dagüero en Los Hornos, con Elsa Lucero, que era la madre. Nosotros teníamos comedor, copa de leche, teníamos clases de apoyo escolar, íbamos a las casas a ver qué necesitábamos. O sea, doña Elsa era una militante y es la que hacían cosas por la gente. Cuando vos tenés esa base, ¿no? Y cuando vos sos pobre también, porque vos venís de abajo, yo siempre le digo a Dios, porque yo soy muy católico, le pido a Dios que nunca me olvide de dónde vine. Cuando vos no te olvidás de dónde venís y tenés esta impronta que también te han dado tus compañeros de la formación peronista, a mí me tiene sin cuidado ocupar cargos. Yo lo que quiero es que se hagan buenas políticas para que la gente puedan tener educación, puedan tener el ascenso social tanto que se habla. ¿Sí? Yo tuve el ascenso social también por la impronta que le puse, ¿no? De estudiar, fue muy, muy sacrificado mi vida, pero bueno, yo creo que siempre los peronistas decimos, para ser peronista es un sentimiento, ¿no? Tu vida estuvo signada, marcada por esta persona que vemos ahí en la foto con vos, por el actual intendente Julio César Alac, que también fue primer mandatario de La Plata entre el 10 de diciembre del 91 y el 10 de diciembre del 2007. O sea que casi toda tu militancia en el peronismo estuvo signada por Alac gobernando la ciudad de La Plata. Sé que tenés una relación muy especial con él, sos amigo. Contanos un poco cómo lo ves, Alac. No, yo lo conozco a Alac cuando empiezo a abrir la unidad básica. Tuve 20 años en la unidad básica ahí en Los Hornos y el referente era Carlos Martínez en un momento. Carlitos, un amigo. Y Alac vino mucho a la unidad básica de nosotros cuando hacíamos cosas por los chicos, a visitarnos. Él
por ahí estaba cerca y veía que vos tenías la unidad cerca, también pasaba, ¿no? Cuando inauguraba una obra. Yo creo que es uno de los políticos que para mí tendría que ser gobernador o presidente. Es uno de los políticos que hizo mucho por la ciudad de La Plata. Yo ahora, viste, le pongo, a veces lo sigo en las redes y le pongo gracias por volver, porque uno sabe todo lo que hizo y uno sabe lo que va a hacer. Alag en poco tiempo ordenó en la municipalidad y ahora está haciendo obras, que era lo que necesitaba la gente. El que no ha vivido en calle de tierra o el que no ha vivido en un barrio que le falta algunos servicios, no sabe lo que es. Y Alag, en ese momento, yo me acuerdo que había hecho un montón más el asfalto de mi casa, lo tengo gracias a esa gestión de Julio Alag, cuando fue intendente. Las salitas, primeros auxilios, los barrios. Yo creo que muchas de esas cosas uno que lo ha vivido lo valoriza y sabe que si venía Julio iba a haber una transformación en la ciudad, y la hay, se está viendo, ¿no? Te tenemos de joven también en un video, vamos mechando para no aburrir con ningún tema, pero digo, te tenemos en un video de joven, que ahora lo vamos a buscar, de muy joven, en alguna asamblea por ahí hablando, que tiene que ver con lo que fue tu militancia, con lo que fue la era en la que llegaba Julio Alag al poder allá en los albores del peronismo de los 90, cuando se empezaba verdaderamente a transformar la ciudad de La Plata, y ahí vos contabas un poco desde el escenario, digamos, hacia dónde apuntabas, y eras un dirigente prometedor realmente, y lo que decías en ese momento lo hiciste durante toda tu vida. Has sido un militante social, Walter. Si tenemos el video lo podemos poner, vamos a charlar sobre eso. Uno de los delegados de división trajo una idea de hacer una maratón safari para comprar libros, porque teníamos una biblioteca, pero los libros se habían pasado de moda o no estaban actualizados. Entonces se nos propuso hacer una maratón y después salió una maratón safari. Teníamos a un preceptor que era el que nos guiaba de asesor, y bueno, ahí empezamos a caminar. Yo me acuerdo que yo caminé por todos lados. Me acuerdo de Vallejos de Ate, que nos donó un montón de chorizo, fútboles. Después me acuerdo de un diputado que nos donó un subsidio también. Y después me acuerdo de Daniel Cárdenas, que estaba como director de la Juventud de la provincia, que también nos avaló, nos ayudó un montón. Y después círculos de atletas, ¿no?, de la ciudad, porque es que nos organizó toda la entrega de premios, cómo se dividían las categorías. Estuvo muy buena, hicimos 2 veces, creo. ¿Cómo eran los dirigentes en ese momento? ¿Cómo se vinculaban con los dirigentes del peronismo ustedes? ¿Eran de a la tener actualidad, contacto? a la actualidad era el cara a cara, ¿sí? Yo creo que en este momento en el peronismo y en la política en general no tenemos cara a cara con el vecino, cara a cara con el compañero. Había más solidaridad. Yo me acuerdo que lo iba a ver a Vallejo, ¿no? Que era el gordo Vallejo de Ate. Sí. 57, 1 Fui, y 2, dice, 2 y 3. Claro, no me acuerdo quién me mandó. Y me dice, no, está el presidente del Centro Estudiante Industrial. Él salió ahí, vení, pasá, ¿qué necesitás? No tuve que pedir por teléfono una entrevista ni Algo nada. impensado con un dirigente gremial de esa envergadura hoy. Y pensar que yo tenía 18 años. Claro. ¿No? Y él era el dirigente. Y también me pasó con Daniel Cárdenas, ¿no?, que era el director de Juventud a nivel provincial. Fue un día, me lo presentaron, ahí enseguida llamó a otros directores de línea, y qué necesitas y qué te podemos ayudar. Digo, en ese momento yo me quedaba como abrumado por la atención rápida, ¿no?, que no te hacían esperar. Cosa que hoy es muy difícil que suceda. Hoy no. Tenemos un montón de fotos tuyas, las vamos a tirar de tipo random y vamos a ir charlando sobre cada una de esas fotos. Walter, si Johnny nos facilita eso, vamos a ir charlando sobre cada una de las fotos. Bueno, emblemática esa foto. Sí, bueno, yo fui... ¿Agarraste la pala? No, siempre. O sea, mi papá era oficial albañil, y yo de los 8 años lo acompañaba en la obra. Antes nuestros padres no inculcaban su oficio, ¿no? Y yo hasta los 25, 26 años o un poquito más fui peón de albañil.
O sea, terminé mi secundaria estudiando de noche con los pelos duros, porque venía de trabajar, encima mi patrón era mi vecino, a veces me costaba levantarme y mi mamá me retaba. Y trabajé hasta los 20 y pico de años como peón de albañil. Y en ese tiempo no teníamos trompo, era toda pala que se hacía. Y encima existía el fino, que ahora siempre que hablo digo, no se hace mal fino. Claro. Y ahí no estás trabajando, ahí estás... No, hay una jornada solidaria. Fuimos a hacer un baño con unos compañeros, a una compañera ahí en Tolosa. Bien. Sí. O sea, esto es lo que le falta al peronismo. Bueno, esa es la foto del video del que hablábamos recién. Vamos pasando por otras. Ahí estás con el gobernador Axel Kicillof. Sí, esta fue casi en la anteúltima elección. ¿Sí? Ahora, esta no, la otra. Estuvimos ahí con la mesita en 6:50 y 51, repartiendo y comentando las propuestas. Muy buena experiencia. También lo que tiene Axel es el acercamiento con la gente, ¿no? Sí, pero nosotros lo hemos ido a cubrir periodísticamente y lo que uno ve en las imágenes no es lo que ocurre realmente. O sea, se mueve con un séquito grande de custodios que no te dejan ni acercarte. O sea, se acerca él al que él quiere, pero el resto no se puede ni acercar. No tuve esa experiencia. ¿No la tuviste? Bueno, no, las veces... Como periodista. No, yo las veces que lo he encontrado así, mal, he dicho propuesta porque yo le agradezco, la verdad, las escuelas que se han hecho, ¿no? Y más en la escuela especial, porque yo trabajo en una escuela especial. Hacía rato que nos hacían escuelas. ¿Cómo ves la gestión de Kicillof? Yo creo que es una de las mejores que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Ha hecho escuela, ha hecho rutas. Tenemos otras fotos con Kicillof, si las querés mostrar, Johnny, estaría bueno mientras charlamos. Sí, yo como empleado público, yo creo que estamos en una situación económicamente mala por el gobierno nacional, sabiendo que no le está dando los aportes a la provincia, y Axel tiene esto de primero ser economista, llevar a la provincia, creo, en orden, y a la vez seguir dándonos aumento a los que somos empleados públicos. Y ahora nos está pagando el BTU, que es el título, la bonificación por título universitario, que es muy esperada por los empleados públicos. Nosotros no teníamos, los que tenían el título universitario nunca le habían pagado. Ahí pareces amigo personal. Ese fue un acto en la Facultad de Periodismo. Sí, tiene pinta de ser la Facultad de Periodismo. Yo digo que es un tipo simple, que escucha y que ha sabido comprender las necesidades del pueblo. ¿Es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo o es el más mostrable hoy, pero puede pasar como ocurrió históricamente? O sea, ningún gobernador de la provincia llegó a ser presidente de la nación. ¿Cómo ves eso? Yo creo que sí, que va a llegar a ser presidente de la nación. Tiene todo, tiene juventud, profesional, fue ministro de Economía, sabe de lo que se trata un país, y ha hecho obras, y ha escuchado a la gente. ¿Sí? Las obras que él hace es porque escucha a la gente. ¿Sí? Ahora en Brasil está haciendo una escuela secundaria pedida de hace muchos años por la gente, y ningún otro gobierno lo vio. Y él lo vio, y él lo escuchó y lo está haciendo. Hay muchas obras. Yo te digo, todas las obras que has hecho en escuelas, nosotros estamos re felices. Más de que trabaja en escuela, porque sabe las necesidades, sabe que cuando se hace un baño como corresponde, es algo que va tanto para el estudiantado como para los profesionales docentes que trabajamos en la escuela. Las salitas, primeros de auxilio, ambulancia. Bien, vamos a seguir viendo fotos. A ver qué opinás de cada uno de los dirigentes que te vamos mostrando. Bueno, Evita. Soy enamorado de Evita. Exacto. ¿Qué implica Evita? ¿Qué fue Evita en tu vida? Evita, en mi vida fue un ejemplo. Me encanta oír más. Ahora estoy en un grupo de compañeros por WhatsApp que nos reunimos en forma virtual de toda la República, donde nos dan o volvemos a reiterar todo lo que era Evita, todo lo que era Perón, todo lo que hizo en los gobiernos peronistas. Y Evita para mí es una inspiración, ¿no? Y más yo, porque mi carrera, que es licenciado en Trabajo Social, está muy pegado a Evita. Y bueno, yo le pongo esa impronta no solo de profesional, sino el sentimiento por el otro, ¿no? Y Evita era el principal emblema de ese tipo era una simpleza bárbara, ¿no? Ella oía lo que tenía
era que oía a la gente. O sea, todos lo esperaban, pero yo oía y daba solución. Lo importante es que también daba solución. Bien. Vamos a... Esta foto es el vicepresidente del PJ La Plata. Y Lalo es un militante que yo conozco de que empecé a militar, ¿no? Contanos quién es. Lalo Martese, bueno, es un referente, tiene su unidad básica ahí en parte de lo que es Los Hornos, de mucho trabajo territorial, también compañero del ministerio, y la verdad que una gran persona, militante. Yo cuando tenía la unidad básica tenía un centro de abuelos, iba la mamá de él también al centro de abuelo nuestro. La verdad que para mí es una buena persona y un gran militante, ¿no? Y merecidamente está en la conducción del PJ de La Plata. Sí, es un compañero que se lo ha ganado. José José Ramón Arteaga. Yo nunca milité con José, pero siempre lo respeté. Sé lo que ha hecho por todo Villa Elvira. Es un compañero también que te ve, te saluda. Eso es importante para un peronista, ¿no? Que por ahí somos peronistas que militamos y nunca tuvimos una visibilización, ¿no? Y hay dirigentes que no saludan a los militantes. De algunos no, ¿no? Yo creo que ha cambiado un poco la militancia, ¿no? Yo digo, un traje o un título no te hace persona y no te hace peronista. Claro. ¿Sí? Y bueno, estamos en una militancia de saco y corbata, digo yo, ¿no? Falta ser un poco más solidarios, falta tener un poco de empatía. Ahí el cabezón Delgado, Alberto Delgado. Bueno, Alberto yo lo conozco. Es de los que verdaderamente saludan y que militan socialmente como muy pocos. Sí, yo nunca milité con Alberto. Siempre tuve respeto porque cuando militaba con el Dagüero, doña Elsa tenía un centro de abuelos y siempre íbamos a verlo a Alberto. Cuando él estuvo primero en consejo, después estuvo en el consejo director del Consejo de la Tercera Edad de La Plata cuando asumió ALAC en el 91. Sí, después fue secretario de Acción Social. Exactamente. Y bueno, yo iba con doña Elsa y él cuando la veía a doña Elsa le abría la puerta, nos poníamos a hablar, siempre nos dio soluciones. Yo me acuerdo en Tercera Edad el trabajo que hizo con los abuelos. De ese tiempo no había nada para los abuelos. Se hacían los viajes gratis, que yo me enganchaba. Cuando Delgado llegó a hacerse cargo del Consejo de la Tercera Edad de La Plata, todo el mundo dice, le dieron una aspirina y hizo una farmacia. Delgado agarró un Consejo de la Tercera Edad muy chiquito, con 20 centros de jubilados más o menos, en La Plata, y cuando abandonó el Consejo a los 4 o 5 años para ser secretario de Acción Social, el Consejo de la Tercera Edad de La Plata tenía 220 centros de jubilados. Sí, impresionante. O sea, realmente un trabajo extraordinario de Delgado. No, aparte los viajes que se hacían, los remedios que se hacían, todo daban. Te daban para los jubilados, tenían todo. La fiesta de jubilados que era impresionante, ¿no? Sí. Que se hacía en salud. El día del jubilado que se hacía en salud, exactamente. Sí, impresionante. Y después en Acción Social también, los comedores. Yo me acuerdo que ahí nos daban también, para los que teníamos comedores, copa de leche, te daban todo. Tanto lo seco como lo fresco. Si vos ibas, te anotabas en un listado, llevabas el listado de las familias que estabas asistiendo y te daban todo. Y lo que tenía Alberto era que él te aparecía un día en el comedor a ver qué estaban dando de comer. Claro. Una persona que fuera de lo que es un funcionario hoy, ¿no? Hoy estás bastante cerca de él, ¿no? Sí, empecé hace poco a militar con Alberto. La verdad que, bueno, todo lo que yo lo conocía anteriormente ratifica de la buena persona, buen militante y ese apego que tiene por lo social y esa empatía por el otro, ¿no? Es el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata actualmente, amigo personal de ALAC de toda la vida y el único dirigente social que hoy, si hay que hacer un evento, junta gente de verdad. Es realmente un trabajador social importantísimo, de los cuales ALAC se ha sabido nutrir para volver a gobernar La Plata en este quinto mandato que está a cargo. Pasamos a otra foto. Eso. ¿Dónde estabas ahí? Ahí estaba en Bransen, con la compañera Silvia López. Justo había ganado Argentina, creo, y ella estaba haciendo un proyecto del polideportivo, que lo terminó.
y otros proyectos más. Silvia O sea que López. acompañás militantes de la región también. Con Silvia López y yo, con Caíto Pené, que era la pareja, nos cruzamos en la universidad cuando yo militaba en la JUP. A él lo conozco, a Caíto y a Silvia. Nos conocemos ya de la facultad cuando teníamos 25 años más o menos. Llevamos una amistad. Después militamos juntos, después cada uno siguió por su lado, pero siempre hubo una amistad. Y ahora, bueno, yo cuando puedo voy y le doy una mano. Ella está haciendo muchas cosas en Brance, la verdad que una dirigente que me saco el sombrero de cómo trabaja y cómo trabaja por el que menos tiene, ¿no? Pasamos a otra foto. Héctor Daer, un dirigente sindical. Bueno, yo lo conozco a Héctor por las charlas que nos da en el Sindicato de Salud Pública, ¿no? Es un hombre muy cauto, un hombre muy luchador. Él tiene APSA Capital, la mayor cantidad de afiliados casi. Pero bueno, yo lo respeto mucho. También creo que fue diputado, ¿no? Sí, diputado nacional y uno de los conductores del triunvirato de la CGT. Y acá, última foto. Acá hice un curso que a mí me interesó. Yo soy licenciado en Trabajo Social y muchas veces hacemos cursos para conocer, porque dentro de lo que es la profesión nuestra se puede trabajar en muchos lugares. Y este era el curso de la profesión nuestra en la parte deportiva. Yo no sabía que había trabajadores sociales trabajando en los clubes. Y ahí estábamos con la presidenta del colegio, que ganó por segunda vez ahora, que son de la facultad el Colegio de Trabajadores Sociales. Claro. Y bueno, ahí tocó una compañera que hicimos el curso y con el profesor. Con el profesor Salas, que él trabaja en estudiantes, ¿no? Bien. No, hay una buena charla, la verdad. Y pasamos entonces a hablar más puntualmente del peronismo de hoy. ¿Cómo ves al peronismo? ¿Cómo ves la realidad? ¿Cómo ves a Milei? ¿Qué opinás de esto que ha pasado con todo este narcoescándalo de Spert? Todo lo que está ocurriendo con el gobierno nacional, que vive patinando, vive arriba de una cáscara de banana, errándole una tras la otra, con un peronismo que por fin decidió unirse en la provincia de Buenos Aires. El panorama nacional y provincial, ¿cómo lo ves? Como militante peronista. Bueno, el panorama nacional es un desastre, ¿no? Esto, el tema de las drogas, yo estoy en la pastoral social de la iglesia, esto los curas villeros que le dicen, y nosotros lo estamos denunciando, ¿no? El tema de cómo se meten y hacen las redes en los barrios populares, los dealers, ¿no? Cómo transforman a nuestros pibes, ¿no? En soldaditos, y muchos ya los tienen como trabajo, es lamentable, ¿no? Y bueno, y ahora viendo que nuestros representantes, ¿no? Yo creo que muchos digo para todos los partidos políticos, ¿no? Muchos no toman en serio que están cumpliendo una función de servicio a la sociedad. Y sobre todo han perdido el patriotismo, ¿no? Y a la sociedad, una sociedad justa que queremos nosotros. Nosotros queremos una sociedad que tenga trabajo, tenga educación, que no tenga droga, que tengamos recreación, ¿sí? Que la gente se pueda divertir, que tenga derechos sociales, derechos a jubilarse plenamente, un derecho a un sueldo digno. Digo, todo eso se fue perdiendo. ¿Por qué perdió el peronismo con un hombre como Milei? Hay que perder con Milei, ¿eh? O sea, es a mi punto de vista y al de cualquier periodista serio que no esté ensobrado, es realmente un mamarracho para conducir un país. ¿Cómo el peronismo, con todos los años que tiene, con toda la estructura militante que tiene, con todo, perdió nada menos que con un tipo como Milei, digamos, rodeado de gente como Spert, como Lilia Lemoyne, como las narcodiputadas, como las diputadas que se pelean como gatos entre la leña en el recinto del Congreso, mientras está sucediendo una sesión. O sea, ¿cómo perdió el peronismo con un dirigente como Milei, Walter? Yo creo que hay distintos factores. Primero, hay con lo que se dice derecha o empresarios que no miran el país, que no son patrióticos, que solamente miran al norte o a Europa. No hay un patriotismo. Yo digo siempre que hay que volver a San Martín, ¿no?
hay que volver a cuando se peleaba por una independencia, ¿no? Y lo que dice el peronismo, lo que decía Perón, ¿no? La independencia económica, una patria libre. Yo creo, primero, Soberana. soberana. Milei con Regalos. Trump arrodillándose. Tremendo, tremendo. Eso a mí me duele en el corazón, no solamente a mí, yo creo que a muchos, ¿no? Y pensar desde San Martín hasta la fecha, muchos han dado y han puesto su vida, su sangre por esta patria. Y muchos dirigentes nuestros no están mirando a la Argentina. Llegan a sus lugares como dirigentes, se llenan los bolsillos, acomodan a sus familiares, yo siempre digo a sus amantes, a sus amigos, y chao, se van a Europa, los hijos estudian en Europa, o se van fuera del país, tienen empresas fuera del país, o sea, no importa el país. Yo creo que hay que volver a la militancia peronista, de Perón y Evita, donde se tiene que pensar en el país, ¿sí? Y hay que pensar esto, no hay que ser egoísmo dentro del peronismo y hay que hacer una autocrítica. Yo creo que si se perdió es porque por ahí los compañeros que se han elegido no eran los compañeros que tendrían que estar en la conducción, ¿sí? Yo creo que al peronismo hay que renovarlo con mucho amor y con mucho sentimiento, ¿sí? Y tiene que predominar esto de la militancia. Yo entiendo que muchos compañeros dirigentes quieran poner a sus hijos en lugares clave, pero a veces claro, no tienen tenemos sentimiento. ejemplos como Carlos Castañeto, por ejemplo, que era el diputado nacional, la mujer que ahora falleció era concejal y el hijo también concejal. Digo, con toda la militancia que hay, ¿puede ser que un dirigente represente tanto que en una familia había 3 cargos de representación Tremendo. institucional? Digo, eso es una vergüenza. O sea, el peronismo no se puede dar esos lujos, porque después pasa lo de Milei. No, y aparte desmerecemos también a otros compañeros militantes que por ahí han estudiado o por ahí son buenos militantes y son idóneos en la materia, en alguna materia que se puede dar, y no le damos la oportunidad, siempre queremos acaparar todo. Por eso yo digo, tenemos que crear un peronismo solidario, un peronismo donde poner la gente que haga necesario en los lugares. Tenemos muchos técnicos y profesionales en el peronismo. Basta de hacer negocios rentados, ¿no? Basta de un peronismo familiar. Digo, a ver, si yo necesito un ministro de Economía y tengo a fulano de tal y no es mi pariente, lo tengo que poner. Si yo tengo una Secretaría de Acción Social, tengo que poner a alguien idóneo en esa materia. Claro. Y así. Pero además, el peronismo en general ha ofrecido dirigentes chorros, sinvergüenzas también, y por eso la sociedad lo ha castigado. Mirá, te voy a dar un adelanto para que entiendas de qué hablamos. Primera Página, el grupo Primera Página tiene varios medios de comunicación. En uno de ellos, que es Visión Política, que es un medio dedicado a contar lo que ocurre en la política nacional, sobre todo a destapar ollas que siempre se esconden en la política, estamos trabajando en un informe que lo adelanto por acá, que vamos a publicar seguramente entre hoy y mañana, en el que, por eso te hablábamos de Kicillof, en el que un grupo de funcionarios de Kicillof, de un organismo público que se van a enterar en la nota, es un caso parecido al Andis, al del español, o que se robaban la plata de los discapacitados para dársela a una compañía farmacéutica, la suizo-argentina, y darle el famoso 3% a Karina Milei. Digo, todo eso que pasa con el mileísmo en otra dimensión, pero también escandalosamente sucede en la provincia de Buenos Aires. Hay un organismo que juntó, sacándole plata a un sector muy desprotegido de la sociedad, 45 millones para poner en la campaña que organizó Kicillof en la provincia. Le sacaban plata a los empleados públicos que ganan muy poco, sacaban plata a los... Bueno, no vamos a decir porque si no queda claro de dónde estamos hablando, pero sacaban plata a lugares muy, muy sensibles. Es parte del Ministerio de la Roque, de Acción Social. Digo, tenemos las pruebas, tenemos todo esto. Digo, ¿cómo el peronismo sigue soportando este nivel de inescrupulosidad? O sea, por ahí dirigentes como estos en el peronismo a lo que lo llevan es a que
a que ganen tipos como el sinvergüenza, el inexplicable presidente de la nación Milei. O sea, el peronismo no tiene que hacer una lavada de cara, un emprolijamiento de su dirigencia y de su forma de hacer política. El periodismo sigue protagonizando escándalos. Muchas veces lo tapan y hay otros casos en los que periodistas que nos gusta investigar y que no nos importa el sobre, los contamos, pero esto ocurre. Yo creo que ocurrió antes y va a seguir ocurriendo. El tema que, bueno, los que somos más o menos honestos y queremos un país más justo, que no pensamos solamente en el dinero, ¿sí? Porque hay mucha gente que piensa solamente en el dinero, acomodarse. Por eso te entrevistamos a vos y no a esos dirigentes. Todo el mundo entrevista a los grandes dirigentes que son los chorros, que en muchísimos casos, no todos obviamente, claro, pero es muchísimo más fácil encontrar chorros sinvergüenza en los lugares de decisión que en los lugares de militancia, como en el caso tuyo, Walter. Por eso nosotros tratamos de hacer la contracultura periodística de mostrar a los que verdaderamente trabajan en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, en este caso, de La Plata en particular. Yo porque creo que, bueno, depende de la educación que uno tuvo, ¿no? Yo, aparte de que nosotros éramos muy pobres, yo a través de la iglesia, a través de los salesianos, tuve otra educación. Fíjate que yo, siendo delegado de un sindicato, manejando dentro de un ministerio, pude cerrar muchas cosas. Y no lo quise. Yo dejo ahora mi mandato porque va a asumir otro compañero y termino en mi misma categoría, no cobrando hora extra, no acomodando a nadie en mi familia. Digo, es una cosa que uno, si piensa así, es lo que necesitamos. A ver, si vos ves que hay necesidad. ¿Qué le pasa al peronismo, Walter, que elige a los chantas y esconde a los tipos como vos, que no sos el único, hay muchos en la militancia del peronismo? ¿Por qué el peronismo esconde a los buenos y muestra a los malos? Es como una antivirtud que tiene el peronismo de esta época. Sí, porque se han olvidado lo que es el partido, lo que es el movimiento. ¿Sí? No se habla más de las 20 verdades, no se habla más, hablamos de la dialéctica como que hay que tener empatía por el otro, la patria del otro y que todo el otro, y al final después cerramos todo en familia o en amistades, o como digo yo, amantes, y queda toda una parte de dirigentes, no solo en el peronismo, sino en los partidos, que sirven, que se han estudiado, han tratado de estar un poco mejor, servir un poco mejor a la patria, y no lo ponen. ¿Por qué? Porque no tenés plata, es muy difícil entrar en una lista. Vos sabés que o tenés que tener un padrino o tenés que tener plata, ¿sí? A veces uno no lo tiene. ¿Por qué? Porque una persona honesta, o sea, yo si voy a ir a un cargo lo quiero honrar y dar lo mejor. Todos mis compañeros me dicen, vos das todo cuando estás en un cargo. Y sí, porque hay gente que tenés que escuchar. Digo, el peronismo ha perdido esto de la escucha al compañero. A veces tenemos miedo de ir a los barrios y escuchar y que nos pidan algo. Digo, a ver, hay que escuchar al compañero, no es solamente todo lo material. A veces necesita que uno le ponga el oído, que lo atienda, que lo abrace, ¿sí? ¿Qué tema nos faltó tocar, Walter, que creas que no se habló y que era importante que lo cuentes, como para cerrar la nota? No, yo creo que en la vivencia que tengo del peronismo, hasta la fecha creo que voy a seguir, tengo grandes amigos, grandes militantes, así como vos, que respeto, que nos conocemos de la militancia barrial y de estar escuchando el otro. Yo creo que necesitamos hoy por hoy que alguien empiece a mirar a toda esa gente, ¿no? Que por ahí no ocupó nunca un cargo, pero que sirve, que ha estudiado. Yo estudié de grande, me recibí de grande, me costó muchísimo estudiar, teniendo que mantener sobrinos, teniendo toda una realidad que tienen todos, y que vengo muy de abajo, y que yo le pido a Dios que no me olvide de dónde vine. Cuando uno se olvida de dónde viene, no es nadie, y muchos se olvidan. Y bueno, yo le digo a los compañeros que tienen cargo que agarren un solo cargo. Yo no puedo creer que haya compañeros que tienen 2 o 3 cargos. Digo, una locura. A ver, nosotros en educación tenemos que presentar, ¿cómo se llama? Tenemos que presentar dónde presentamos servicios. Y no tenemos que tener, ¿cómo se llama?
igualdad horaria, superposición horaria. Digo, a ver, yo no puedo creer, yo a veces me entero que uno es concejal, es funcionario en la provincia, que el otro trabaja en PAMI y también trabaja en otro lado. Digo, ¿cómo hacen? A ver, ¿no tenemos suficientes cuadros para que ocupen todos esos lugares? Claro. No tenemos cuadro para poner un director de juventud o juventud que ponemos, que yo, a la hermana, una locura. Diputados, casi todos son familiares. Y después nos quejamos del partido judicial, que hay que tocarlo. Para mí, en eso Cristina tiene razón. No puede ser que la justicia sean todos familiares. Fíjate que en México la presidenta empezó a tocar el tema de justicia. Está bien, pero la presidenta que toca la justicia, porque está la familia judicial, es presidenta del PJ a nivel nacional y su hijo presidente del PJ a nivel provincial. Está bien. Entonces, a ver, eso te quita autoridad. No, yo voy a la... Está bien, pero yo voy a la idea. ¿Sí? No, la idea es correcta. La idea hay que ver qué está pasando en la justicia. A ver, uno cuando trabaja, por ejemplo, yo que trabajo en escuela, nosotros tenemos, cuando hay un conflicto difícil de solucionar, nosotros le pasamos el caso a los servicios locales. Los servicios locales lo tienen que pasar a la justicia y la justicia no acciona. Entonces nosotros tenemos ahí un cuello de botella. Nunca podemos solucionar un tema de un estudiante que está pasando por una situación X en la familia. Entonces hay que arreglar el tema de justicia. A ver, ¿están cobrando bien? Bueno, ¿qué hacemos? Tiene que haber una solución, ¿sí? A ver, demos tiempo. Legisladores hagan leyes que sirvan a la gente. Siéntense con la gente, escuchen. Hay mucha gente que se han organizado en ONG, hay gente que toca en distintos temas y no se le da bolilla. Digo, hay una conciencia social de no me importa el otro, me importa a mí y mi familia y lo que me rodea. El otro, y bueno, son negros. Walter Mateu, un peronista de raza, un peronista, como a él le gusta que lo llamen, un militante peronista.